En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta noche. Te bendecimos por tu amor, tu misericordia, porque nos has traído a la iglesia, nos has dado la fe. Te pedimos, Señor, que podamos dar testimonio de este amor que nos tienes, que todos los esposos y los consagrados podamos hacer presente tu amor a todos los hombres. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro de esta noche, ¿no? Siempre es una alegría verlos, ¿no? El lunes no se pudo, ¿no? Pero estaba rezando por ustedes y también, ¿no? Es una tristeza, pues, cortar de un modo inesperado. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos un texto bellísimo, que es el texto de San Mateo, el Evangelio de Mateo, que vamos a ver esta noche. Vamos avanzando poco a poco. Habíamos visto San Juan, ¿no? Las bodas de Caná. Ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo, que nos va a hablar de la unidad, de la indisolubilidad, pero también nos vamos a encontrar con textos bastante difíciles de entender, que Gianfranco Ravasi, que es un exégeta, ¿no? Decía Gianfranco Ravasi que son como piedras de escándalo, como piedras en el camino, ¿no? Que son textos difíciles de entender. Vamos a iniciar proclamando el Evangelio para después ir viendo poco a poco, ¿no? Hasta donde nos dé el tiempo y también a mí las fuerzas y la sabiduría me dé. Evangelio de Mateo, el capítulo 19, vamos a centrarnos en este texto, ¿no? Y les invito también a poder buscar. La Biblia de Jerusalén lo titula como la pregunta sobre el divorcio, y algunos otros textos, ¿no? También lo van a titular casi del mismo modo, a veces algunas versiones con otro título, con otra variante, pero que la idea es, de fondo es el mismo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia de Navarra, de la Universidad de Navarra, lo titula como matrimonio y virginidad. Vamos a tomar el texto de la Biblia de Jerusalén y vamos a proclamar del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los 12 harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos hemos encontrado con un evangelio de Mateo y con esto quiero tocar también los evangelios que son paralelos. El paralelo es Marcos 10 del 1 al 12, donde también pues se seguirá hablando del mismo tema. El contexto del evangelio de Mateo, ¿no? Partió de Galilea y fue a la región de Judea, ¿no? De Galilea a Judea, ¿no? Y es ahí donde le sigue la gente, al otro lado del Jordán, ¿no? Es importante en qué lugar se encuentra, porque está en Judea, es decir, al sur, ¿no? Y está en territorio judío, ¿no? Por tanto, está hablando para judíos, ¿no? En un contexto judío. Eso nos va a ayudar a ver algunos puntos más adelante, ¿no? Cuando se interpreta un texto bíblico, no hay que interpretarlo solo, de modo literal, solo el versículo, quitando todo, sino también es importante el contexto. Es importante saber quién es el autor y qué es lo que busca el autor, ¿no? ¿Cuál es el interés del autor? ¿No? El Concilio Vaticano II, en Dei Verbum 12, va a decir primero que se debe interpretar la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrito, ¿no? Interpretar la Biblia con el mismo espíritu, es decir, con el Espíritu Santo que lo ha inspirado, ¿no? Segundo, hay que tener en cuenta la continuidad, la relación que hay, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en esa continuidad, pero también en la novedad que pone el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, ¿no? Esa continuidad. Hay que recurrir a los santos padres, a la tradición de la iglesia, cómo la iglesia lo ha entendido, y por último, la analogía de la fe. Esa palabra, la analogía de la fe, quiere decir, ¿no? Nos está indicando que, es decir, cómo la iglesia en su doctrina, en su enseñanza, pues mantiene esa verdad, ¿no? Que nos transmite un texto bíblico. Dicho esto, ¿por qué digo todo esto? ¿No? Podríamos decir más cosas, pero es importante porque es un texto muy difícil de entender, ¿no? Sobre todo algún versículo, el versículo 9 que vamos a ver. El contexto es la pregunta por el divorcio. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba, ¿no? Que para ponerlo a prueba, ¿no? Le dicen, ¿no? ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Esta es la pregunta. Pero, ¿cuál es digamos así, el contexto detrás que hay? Detrás hay una controversia. Hay una controversia de dos escuelas rabínicas. Dos escuelas rabínicas que han hecho escuela, tienen muchos discípulos ambos,
y su enseñanza, ¿no? Entra a controversia, pero también por algunos es aceptada y por otros no es tan aceptada. Por tanto, esta escuela rabínica, ¿no? Estas escuelas rabínicas, ¿no? Que están detrás son la escuela de Shammai, ¿no? El rabino Shammai, que esta escuela rabínica, el rabino se llama Shammai, es un rigorista. Este rabino y esta postura, ¿no? Admite el divorcio, pero solamente como una excepción, en casos excepcionales, sobre todo, ¿no? Cuando se da en un adulterio, ¿no? Cuando se encuentra en adulterio a la mujer, ¿sí? Pero solo este rabino permitía el divorcio solamente cuando fuera un adulterio donde, como a la mujer adúltera, que lo encuentran y lo llevan donde Jesús. En ese caso, dice Shammai, no se puede el hombre dar repudio a la mujer. Hay otro rabino, Hillel, si el otro es rigorista, Hillel es laxista, es decir, permitía el divorcio, incluso por cualquier motivo, ¿no? Por ejemplo, preparar mal la comida para él, si el marido quería, no podía darle el repudio, ¿no? Porque no sabe cocinar, ¿no? Entonces, Hillel no permitía esta enseñanza. Por tanto, tenemos en controversia dos posturas de Shammai y Hillel, y que esto es lo que le preguntan estos fariseos, ¿no? Lo que están preguntando es que Jesús, ¿no? Tome partido por uno de estos. Y de hecho, en el tiempo de Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús, tomar partido por uno de ellos, es decir, era común, ¿no? Un rabino, ¿qué escuela seguía? ¿No? Si el rigorista o el laxista, igual sus discípulos pues seguían ese camino. En la práctica, ¿no? Se ve que en Israel, más allá de estas discusiones de rabinos de escuela, se daba el divorcio, ¿no? Se daba el divorcio, pero también, ¿no? El divorcio, ¿no? Que era una práctica, no era tan bien visto. Es tanto así cuando Pablo le dice a Timoteo que nombre presbíteros para la comunidad, es decir, que nombre a sus sucesores, una de las condiciones que Pablo da es que sea marido de una sola mujer, ¿no? Cuando Pablo dice que el presbítero, ¿no? Que tiene que ser marido de una sola mujer, está diciendo que no sea divorciado, vuelto a casar, ¿no? Es decir, que aquel que va a guiar la iglesia, ¿no? Tiene que tener una vida estable, ¿no? Una vida estable, una fe estable, pero también, ¿no? En la familia, en su relación afectiva, pues tiene que tener una estabilidad. Aunque era permitido, parece que no era bien visto, ¿no? Y de hecho, Pablo lo manifiesta de ese modo. Por tanto, Jesucristo, ¿qué hace? Jesús no toma partido por ninguno de estos. Jesucristo responde
con el texto que hemos encontrado en Mateo. Después de decir, en el versículo 4, Jesús respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio, ¿no? Entonces Jesús va a hablar, ¿no?, del principio. En el principio. Este es el modo como el Papa Juan Pablo II comienza sus catequesis sobre el amor humano, conocido como las catequesis sobre la teología del cuerpo. Jesús va al principio, ¿no? Jesús va al principio. ¿Qué indica este principio? ¿No? En este principio está Jesús aquí, ¿no? Jesús está aquí. Jesús está aquí, ¿no? Jesús dice, en el principio, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Va de aquí hasta el principio, ¿no? Donde está Adán y está Eva. Adán y Eva, ¿no? En el principio, es decir, a la creación, como habíamos visto, Dios al crear al hombre y a la mujer tiene un plan, ¿no? Tiene un plan para el hombre y la mujer, que ya conocemos, que es donde, y cita el mismo Jesucristo, va a citar a Génesis 1:27 y a Génesis 2:24, ¿no? Al comienzo los hizo varón y hembra, varón y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, ¿no? Y se unirán a su mujer. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y entonces ellos dicen, Moisés, ¿no? Ellos acuden a Moisés, ¿no? Aquí está Moisés y le dicen, Moisés nos ha permitido el repudio, ¿no? Moisés ha permitido el repudio. ¿Y qué le dice Jesús? Que Moisés permitió por la dureza del corazón, ¿no? Por la dureza del corazón de ustedes, Moisés ha permitido. Y vuelve a decir que en el principio no fue así, ¿no? Que en el principio no fue de este modo. En este sentido, ¿no? Este es el contexto que el Evangelio de Mateo nos va a presentar, ¿no? Si queremos ver Marcos, ¿no? Marcos, por tanto, San Marcos nos va a hacer ver otro contexto, ¿no? Que es Marcos 10, ¿no? Si pueden ir revisando en su Biblia, Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, que se va a titular sobre la indisolubilidad del matrimonio. Igual en Marcos, ¿no? Va a decir Jesús que Moisés permitió darle el escrito del repudio, del libelo de repudio y despedirla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de su corazón os escribió este precepto, ¿no? Por tanto, igual hace referencia de que el verdadero matrimonio que ha instituido Dios tiene dos aspectos, que es la unidad y la indisolubilidad, ¿no? Por tanto, ¿no? Vuelve a citar Jesús, Génesis 24, por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿no? Después no dice nada.
el contexto de Marcos, ¿no? Es un contexto judío, pero es un contexto de seguimiento, de discipulado. Es decir, el matrimonio, ¿no? Tanto la llamada para los apóstoles como el matrimonio está dentro de este discipulado, dentro de este seguimiento a Jesucristo. Por eso el versículo 10, una vez en la casa, sus discípulos volvieron a preguntarle, pero todo eso está, Jesús vuelve a decir, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudiará a su marido, y si la mujer repudia a su marido, ¿ve? Esto nos mete en un contexto distinto. Marcos está hablando no en un contexto judío solamente, sino en un contexto de relación entre el pueblo judío y los demás pueblos. Porque Mateo dice que cuando el varón repudia a su mujer, ¿no? En Grecia, en Roma, la mujer podía separarse de su marido, pero no en Israel. ¿No? En Israel, la mujer no podía separarse. Era el varón el que hacía el acta de divorcio, ¿no? Entonces, Marcos nos ha introducido un contexto distinto, ¿no? Un contexto distinto donde la cosa se complica más, pero es importante porque nos está hablando Marcos dos cosas. Un contexto de apertura a otros pueblos donde hay práctica que la mujer se divorcia del marido, y Mateo nos habla de un contexto puramente judío donde es el varón el que se divorcia. La práctica del divorcio, ¿no? O sea, ese repudio no era que te peleas y la botas y nada más, ¿no? Sino que la práctica era que si el marido quería divorciarse, tenía que hacer el acta de repudio o el escrito, como dice Marcos, ¿no? Lo cual no todo el mundo sabía escribir, ¿no? En la época de Jesús, todo el mundo no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces están los escribanos, los escribas, ¿no? Entonces el marido iba donde el escriba y redactaba el acta de repudio, ¿no? Redactaba y tenía que poner los motivos, ¿no? Los motivos, ¿no? Y entonces, ¿no? El marido iba y se lo entregaba en sus manos a la mujer, ¿no? Hasta eso, pues toda esta práctica en el fondo, pues lo que hacía era poder alargar y hacer que las pasiones, sobre todo la ira, la violencia del marido, pues pudiera descender, pudiera abajarse, ¿no? Y así pensar, digámoslo así, con cabeza fría. Porque yendo al escriba, ya pasaba el tiempo, ¿no? Buscar motivos concretos y válidos, ¿no? Todo eso era poder pensar, poder reflexionar, ¿no? Si era motivo, ¿no? Si era para poder, si era motivo para poder divorciarse, ¿no? Válido, ¿no? Y los hijos y todo lo demás, ¿no? Y aún más, ¿no? El varón que si quería divorciarse no era que la botaba a patadas en su violencia y que después no la volvía a ver, sino tenía que darle el acta de repudio, el escrito, pero viéndolo a los ojos de la mujer. Esa entrega personal, pues muchas veces no se llegaba a concretar, ¿no? Hasta ir al escriba, entregar y todo lo demás, y ya se le pasaba el mal genio y la cosa no se consumaba, ¿no? Entonces, de tal modo que no es que era así facilito, ¿no? Que al día ese mismo rato te divorcias y ya está, sino también tiene su propio proceso, ¿no? Y también tiempo, motivo para reflexionar, porque en el fondo, con todo eso, lo que se busca es una estabilidad, ¿no? Es una estabilidad.
la revelación, ¿no?, del Antiguo Testamento, que ha iniciado poco a poco en esta pedagogía divina. Dios va llevando y va descubriendo aspectos esenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como uno pregunta, y siempre me preguntan, padre, Adán y Eva son dos personas, ¿no? Han tenido hijos. Si no había nadie en la tierra, los hijos de Adán y Eva, ¿con quiénes se han casado? ¿No? ¿Con quiénes se han casado para tener hijos? La respuesta fácil, ¿no? ¿Con quién se han casado? Entre hermanos. Pero qué escándalo. Sí, para ti, en el siglo XXI, ¿no? Pero estamos en los orígenes, donde hay una cosa, ¿no? Cuando los reyes se casan entre familia, nadie se escandaliza, ¿no? Porque sangre azul y todo lo demás, ¿no? Y eso no hace mucho, ¿no? De Adán y Eva estamos hablando de los orígenes. ¿Por qué? Pero ¿por qué se permitía de ese modo? ¿Por qué tuvieron que casarse entre ellos? ¿No? Entonces, primero que no hay leyes positivas, ¿no?, que dicen esto o lo otro. Segundo, el fin, ¿no? Creced, multiplicaos, es decir, poblar la tierra es el fin principal, ¿no?, del matrimonio en ese instante, en ese momento. Entonces, primero no podemos juzgar un hecho de muchísimos años atrás, ¿no?, con categorías históricas y conceptos que tenemos nosotros alcanzados en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, para poder juzgar es importante, ¿no?, poder ver en este contexto, ¿sí? Otra pregunta que siempre hacen es que ¿por qué permitió la poligamia? ¿No? La poligamia después será prohibida, pero igual, el fin, ¿no? Es decir, poco a poco se va purificando el matrimonio. Hay una pedagogía divina. Dios se revela a Abraham, Dios se revela como, no le dice, yo soy el Dios uno y trino, ¿no? Yo soy la Santísima Trinidad. Abraham se hubiera roto la cabeza porque no hubiera entendido, ¿no? ¿Y Dios qué hace? ¿No? Se pone al nivel de Abraham, ¿no? Yo soy, ¿no? A Abraham, ¿qué le dice? A Abraham, ¿qué le dice? No le dice yo soy Dios uno y trino, sino le pide salir, dejar, le promete hijos, le promete descendencia, ¿no? Tierra. Ese es el modo como en esta pedagogía divina Dios se comunica con Abraham. Y le va llevando y le va cumpliendo, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés, con Israel, ¿no? Recién a Moisés Dios le revela su nombre. Abraham, aunque tiene una cercanía, una amistad, no se atreve a preguntarle el nombre, ¿no? No sabe el nombre de Dios, ¿no? Sin embargo, Moisés sí le pregunta. Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién me envía? ¿Qué voy a decir? Yo soy, el que es me envía, le dirás al faraón, ¿no? Entonces, igual también el matrimonio, y después Dios se va revelando como padre de Israel, hace una alianza. Después con los profetas como esposo de Israel, ¿no? Poco a poco, ¿no? Se va revelando la revelación va progresando, y que llegará a su plenitud la revelación en Jesucristo. Igual el matrimonio, ¿no? Les cuento, por ejemplo, ¿por qué hay que matar a la adúltera? ¿Por qué hay que matar? Porque, ¿saben por qué? La pregunta es, ¿cómo se extirpa el pecado de la faz de la tierra? ¿Cómo se extirpa? Dirás confesándome. Sí, pero en el Antiguo Testamento no existe la confesión. El Yom Kippur, sí, pero es una figura donde de modo figurado se impone las manos
al cabrito y se manda al desierto al demonio Azazel, ¿no? Entonces, ¿cómo se extirpa el pecado? ¿Cómo se quita el pecado del corazón del hombre? ¿Cómo se quita el pecado del medio de Israel? ¿Cómo se quita? ¿No? Matando al pecador, muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Dice el dicho. Entonces, igual también, ¿no? En el matrimonio, en todo hay un progreso, ¿no? Se va profundizando, Dios va revelando otros medios, ¿no? Tanto así que Dios envía a su Hijo Jesucristo, no solo para llevar a cabo la revelación a su plenitud, sino también para poder rescatarnos, ¿no? De esta esclavitud. ¿Cómo extirpa Dios el pecado? Con la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿no? No con la muerte del pecador, ¿no? Porque Dios ama al pecador, quiere que el pecador se convierta y viva. Pero a su Hijo, dice la Escritura, no, Dios no lo perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Bien, hermanos, entonces, este es el contexto de Mateo y de Marcos. Todavía nos encontramos con San Pablo, ¿no? San Pablo, y ahora vamos a ver también San Pablo, pero llegamos al versículo 9. Jesús dice en el versículo 7, ¿no? Y el 8, ¿no? En el 8 dice que por su dureza de corazón. Entonces, yo les he dicho que Mateo escribe en un contexto judío, ¿no? Marcos en otro contexto. Incluso habla Marcos que la mujer repudia al marido, que en Mateo ni se le ocurre decir eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Es decir, ¿cuál es el fondo? ¿No? Es el versículo 9, que se da, entonces decía, dureza de corazón. Es una forma de hablar, ¿no? De judío, un lenguaje judío, decir la dureza de corazón, ¿no? De dura cerviz, ¿no? Cuando Dios llama a Ezequiel, ¿no? Le dice, te envío a un pueblo rebelde, que se está rebelando siempre. Sus hijos son testarudos y obstinados. Y el mismo profeta Ezequiel más adelante va a anunciar que no, él va a anunciar que en los tiempos mesiánicos Dios va a transformar el corazón del hombre. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Por su dureza de corazón, Moisés permitió el divorcio, ¿no? Pero no fue así al principio, ¿no? Y después continúa el versículo 9, que es el problemático, digámoslo así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Es decir, la pregunta es, aquí Jesús está dando una excepción para el divorcio. Primera cosa, Jesús ha afirmado en el matrimonio dos propiedades que después se va a llamar en teología propiedades del matrimonio: unidad e indisolubilidad. La unidad indica la exclusividad, uno con una, ¿no? El matrimonio, que es la unidad, uno con una, se hacen una sola carne, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, ¿no? Y los dos serán una sola carne, ¿no? Los catequistas, ¿no? Supongo también han dejado la casa, ¿no? Y se han hecho una sola carne, ¿no? A veces es muy difícil. El matrimonio implica literalmente dejar, ¿no? Al padre y a la madre
y hacerse uno, ¿no? A veces en nuestra cultura, te casas, ¿qué haces? ¿No? Al ladito del cuarto de la mamá, para estar cerquita a la mamá, y así sucesivamente, ¿no? Atrasito, al costadito, que dame los aires, ahí voy a hacer mi cuartito, y así siempre estar cerquita de mamá, tanto varón como mujer. Y a veces uno pues decide de ese modo, ¿no? Por cuestiones a veces justificados, a veces injustificados, ¿no? Que vamos a ahorrar recién, el otro, pero en el fondo muchas veces es por no arriesgar, ¿no? Por no arriesgar, ¿no? Muchas veces es que por miedo a sufrir, ¿no? Por miedo a sufrir, ¿no? Un poco de comodidad que en el fondo no ayuda al matrimonio, ¿no? No ayuda al matrimonio. ¿Por qué? Por ese poco de comodidad, pues uno, ¿no? Que, o sea, no experimenta esa vida nueva. Así estás siempre, te casas y sigues en la casa de tu mamá, sigues con tus hermanos, o sea, no experimenta la diferencia de qué es vivir como hijo en casa y como esposo, como esposa en tu propia casa, aunque sea en la invasión ahí al pie del Chachani, pues da lo mismo en el centro en Chachani, en un departamento o en una choza de, de sillar, pues da lo mismo, ¿no? ¿O no? Entonces, pero eso no ayuda. Uno con una, la unidad. Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta unidad no es solamente una unidad conyugal de acto sexual, sino es una unidad siempre, ¿ah? De tal modo que a Eva tendríamos que preguntarle qué hacía solo, ¿no? Y Adán qué hacía solo. Las feministas dirán, es que Adán estaba durmiendo, era un vago. Entonces nosotros deberíamos decir, es que Eva era una andariega. No se trata de eso, ¿no? Se trata por qué están separados. Y eso es lo que el demonio aprovecha, ¿no? El demonio que aprovecha, que Eva está sola y tienta a Eva. Y Eva entra en un diálogo, ¿no? De tal modo que cuando se dan los problemas, cuando esposo y esposa andan por su lado, ¿cuándo se dan los problemas? Cuando defiendes a toda costa tu espacio, ¿no? Tu espacio, ¿no? El otro día creo que hablábamos, ¿no? Decían, es que el espacio, sí, ciertamente hay un espacio, ¿no? En la azotea te pones tu hamaca y ya te duermes ahí, ya está, paciencia, o lo que sea, ¿no? Pero esas cosas siempre es muy bueno, ¿no? La unidad, de tal modo que no solo en el pensamiento, no solo en la en teoría, sino también en la práctica, ¿no? En la práctica, no solo para salir a reuniones sociales, sino también la práctica de, yo qué sé, de hacer compras, ¿no? De hacer trámites, ¿no? O sea, cosas distintas, ¿no? Cada día algo distinto, ¿no? Es decir, cada día algo distinto. Un día comes salchipapa, otro día comes pan con soledad, ¿no? Otro día huevo frito al desastre y así, ¿no? Cada día es novedoso, ¿no? Y así uno aprende a amar de un modo distinto, pero en esa unidad, ¿no? De tal modo, esa unidad, Juan Pablo II llama comunio personarum. Es decir, no es una unidad de fruto de tu esfuerzo, sino es un don, comunión de personas. La comunión, ¿no? La perfecta comunión que hay en la Santísima Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunión y de esa comunión de tres personas en la Trinidad
se refleja en la familia. La familia es una comunión de personas, pero esta comunión es un don de Dios, ¿no? Y para hacer esta comunión don de Dios, no requiere santidad de los esposos, requiere una vida cristiana, ¿no? La comunión no se da donde hay pecado. La comunión no se da donde tú pones en primer lugar tu razón, ¿no? Y después, por si ya cuando no funciona tu razón, vas donde Dios, ¿no? Por eso, ¿no? Ustedes escucharán muchas veces, ¿no? Nos entendemos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, ahí cuando preguntan matrimonios, dice, ¿cómo van? Sí, en mi matrimonio sí nos entendemos, nos ponemos de acuerdo el otro, ¿no? Que puede ser, ¿no? Que puede ser una expresión correcta, ¿no? Entendido de que pues dialogan, ¿no? Pero también a veces es reflejo de un matrimonio fatal, ¿no? A mí cuando me dicen, padre, sí, nos ponemos de acuerdo el otro, yo siempre tengo que preguntar, ¿pero de qué se ponen de acuerdo? Ah, sí, en que yo pago esto, él paga esto, el otro, y nos hemos puesto de acuerdo cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestros tiempos y cómo vamos a educar a los hijos, ¿no? Y entonces nos ponemos de acuerdo, ¿no? Uno hace otro, uno hace lo otro. Y cuando siempre les pregunto, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen los dos? ¿Y por qué no lo ponen en común? En vez de ponerse de acuerdo, yo pago esto, tú pagas el otro, ¿y por qué no se ponen en común los bienes? ¿No? Ahí está la comunión. La comunión no es ponerse de acuerdo. La unidad no es ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y después no interesa qué hago yo, toco el tema del dinero, ¿no? Si dos matrimonios se ponen de acuerdo, ¿no? Que cada uno aporta una parte con algunos servicios, con el resto del dinero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué ahorras? ¿Para qué guardas? ¿O a quién se lo das? ¿O en qué lo gastas? ¿No? Entonces, sé que la mayoría de los matrimonios ponen en común, ¿no? Se pone en bolsa común y de ahí se gasta tanto para las uñas de la esposa como para su fulbito y fulbazo del esposo, ¿no? Claro, para todo se gasta de ahí, ¿no? Se pone en común y se gasta en común. Y si hay que ahorrar, también se ahorra, ¿no? No se trata de poner en común, no se trata de derrochar todo, ¿no? Y entonces, eso sí, pues administra. ¿Quién administra? Hay una encuesta que la Universidad de San Pablo ha hecho en Arequipa, ¿no? Que en Arequipa casi el 70% de los matrimonios, ¿no? Han dicho que administra la esposa el dinero, ¿no? La esposa, casi en el 70% de los matrimonios, 60%. Administran ambos como en 20% y un pequeñísimo porcentaje administra el dinero el esposo, ¿no? Eso es la encuesta, si no me equivoco, de hace 3 años atrás, ¿no? En Arequipa, que la Universidad de San Pablo ha sacado en ese, que saca esas encuestas, se llama termómetro de la familia, ¿no? Pueden entrar, buscar así en Google, les van a decir que se inscriban, den su correo y después el archivo les van a mandar a su correo, ¿no? Y de hecho lo tengo yo también. Entonces, este es el punto, ¿no? O sea, ¿qué indica la unidad? ¿No? Es una unidad forzada por, eh, por la razón, ¿no? O es una unidad que es un don. En el matrimonio es un don, la unidad, que requiere, como todo don, una respuesta libre de los esposos.
cuando digo que la comunión, la unidad en el matrimonio es un don de Dios, un regalo de Dios, no estoy diciendo que seamos unas marionetas de Dios, que Dios va a hacer, o que tú como esposo, como esposa, te has entregado, ¿no? Has dicho, yo me entrego a ti, te recibo a ti, ¿no? No te conviertes en una persona sin libertad, ¿no? Sino en tu libertad haces ese acto de entrega. En tu libertad, no al margen de tu libertad, no fuera de tu libertad. Por tanto, el don de Dios requiere tu participación, ¿no? Tu participación como persona, ¿no? Como persona, como dos personas libres que se aman, ¿no? Que se aman. Por tanto, ¿no? Es muy importante, ¿no? La libertad es un don de Dios. La libertad es un valor grande, ¿no? ¿Saben cuáles eran las tres palabras y los factores de la Revolución Francesa? ¿Cuáles eran? Una es la libertad, ¿no? El último es la fraternidad. ¿Se acuerdan cuál es el otro? Igualdad, ¿no? Ya nos ha puesto Angela, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero hay una cosa, ¿no? Que en nuestro tiempo se habla de fraternidad y el Papa también, Fratelli Tutti ha escrito. ¿Saben por qué? Porque la fraternidad es el que da sentido a la libertad y a la igualdad. Este valor, la libertad, sin la fraternidad es libertinaje. Y la igualdad, sin la fraternidad, o es comunismo o es un capitalismo salvaje. Y la fraternidad es lo que va regulando de algún modo. Ciertamente, esto visto desde un aspecto cristiano, desde un aspecto visto de la Revolución Francesa, esta fraternidad no tenía este sentido, aunque son tres valores que la Revolución Francesa toma de la Iglesia del cristianismo. Estos valores, del mismo modo, cuando se habla en la Revolución Sexual de mayo 68 en adelante, paz y amor, ¿no? Paz y amor. Hagamos el amor, no la guerra. ¿No? Amor libre, ¿no? Son dos valores muy importantes para la persona, el amor y la libertad. Amor libre. Pero ¿cómo se puede manipular? ¿Cómo se puede crear como una tendencia? Tendremos un tiempo para volver a hablar de este tema, de la revolución sexual y todo, como un laboratorio sobre la familia ha sido el siglo XX, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? La unidad como don de Dios requiere una respuesta libre de parte del hombre. Y segundo, la indisolubilidad, dos propiedades, unidad, indisolubilidad, es decir, una estabilidad. La prole, ¿no? El hijo tiene derecho a tener un papá y una mamá. El hijo tiene derecho a tener un papá y una mamá. No el papá, no es que el papá tiene derecho a tener un hijo. Porque es este modo como cuando se habla del pretendido matrimonio homosexual o uniones de adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, entonces, ¿qué es lo que dicen? Es que tenemos derecho a adoptar un hijo. No, no tienen un derecho. Es el niño que tiene derecho a un papá y a una mamá. No que los otros tengan un derecho. El hijo es un don, un regalo de Dios, no un derecho. Y entonces, ¿no? Para también estar despierto, para saber, a veces cuando nos dicen, es que yo tengo derecho a tener hijos, nos achicamos, pensamos, sí, pobrecito, ¿cómo no le vamos a negar sus derechos?
Es que no hay un derecho, es el hijo el que tiene derecho a tener papá, mamá. Y por eso cuando la madre soltera pide que el papá se haga cargo del hijo, ¿no? No es porque el papá tenga derecho, sino cuando no quiere hacerse cargo al delincuente, porque si comete un delito, así se llama en derecho, ¿no? Al delincuente que ha hecho una infracción, que no quiere dar pensión, pues la mamá, por un juicio, le obliga a cumplir ese derecho que tiene el hijo de su papá y de su mamá, ¿no? No sé si nos damos cuenta, ¿no? La indisolubilidad con la unidad que le dan una estabilidad a la familia, pero también a la prole. Le dan una estabilidad en todo sentido, ¿no? Por tanto, la indisolubilidad, ¿no? Es importante vivirla igual, como un don de Dios, ¿no? Vivir para siempre, hasta que la muerte los separe, ¿no? Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dice así Mateo 10:6. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por tanto, ¿no? Hablando unidad, indisolubilidad. Y aquí, hablando de la indisolubilidad, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, esto es el matrimonio católico, ¿no? Esto es el matrimonio católico. Cuando un novio pide a la iglesia casarse, ¿no? Entonces la iglesia tiene la misión, el deber de presentarle cómo es un matrimonio católico. De ahí viene todo un lío, ¿no? De ahí, ¿cuál es el lío? Y las personas que son bautizadas, pero que no tienen fe, hay un lío porque, por una parte, está el derecho al matrimonio, el famoso jus cum nubi, ¿no? Todos tienen derecho a casarse, pero este derecho necesita ser regulado y la iglesia regula, ¿no? Las disposiciones necesarias, las condiciones para poder acceder a este jus cum nubi, ¿no? No es un derecho que está así abierto como anchas Castillas, se dice, ¿no? Sino tiene unas condiciones, ¿no? Yo por eso siempre a los novios, cuando les doy la charla, se los digo, ¿no? Que yo se los voy a decir lo que enseña la iglesia, ¿no? Lo que enseña la iglesia, lo que enseña la escritura, tradición y el magisterio, aunque no les guste. Igual se los digo a ustedes, ¿no? Les puede gustar más, les puede gustar menos. Cuando son opiniones personales mías, siempre lo digo, yo pienso esto. Pero cuando normalmente, ¿no? Y ya me han visto en todas estas charlas, siempre, cuando digo algo, casi siempre cito una autoridad, ¿no? Cito una autoridad, doy una referencia, ¿no? Entonces, el tema, ¿no? Pues, eso es muy importante, ¿no? Porque la iglesia cuando dice algo siempre lo explica de por qué lo dice. O sea, no es que, como dice Jesucristo a los fariseos, no es que te carga pesos insoportables que no puedes llevar, cargas insoportables, ¿no? La iglesia cuando, además por eso requiere una libertad, vienes libremente, ¿no? Pides libremente el matrimonio y te pregunta una y otra vez, ¿no? Por ese don, por ese valor, la libertad, ¿no? Entonces, es muy importante. Unidad, indisolubilidad. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. El versículo 9, volvemos a leer. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, algunas versiones dicen, excepto en caso de fornicación, y se case con otra, comete adulterio, ¿no? En
La nota al pie de la Biblia de Jerusalén explica un poquito, ¿no?, la palabra no por fornicación. Dada la forma absoluta de los paralelos, es poco verosímil que los tres hayan suprimido una cláusula restrictiva de Jesús. Y más probable, en cambio, que uno de los últimos redactores del primer evangelio la haya añadido para responder una determinada problemática rabínica, la discusión entre Shammai e Hillel. Entonces, no sé si en otra versión de ustedes, cómo está traducido, eso que dice en caso de fornicación, ¿no? En la Biblia de Jerusalén dice en caso de fornicación, en la Biblia de Navarra, ahora les digo que utiliza el término igual por fornicación, ¿no? ¿Qué dice en el griego? El texto griego, que es el texto original. El texto griego dice, ¿no? Me hepi porneia kai, ¿no? El texto griego, ¿no?, cuando va a utilizar y va a buscar la traducción, ¿no?, va a decir Mateo 19, 9, ¿sí? Dice, excepto en caso de fornicación. El texto griego dice porneia, ¿sí? El texto griego dice porneia, pero ¿qué significa esa expresión? ¿No? Eso es lo que tenemos que verlo, ¿no? Porneia significa en griego koine, significa inmoralidad sexual, ¿no? Infidelidad, ¿no? Significa también prostitución, ¿no? Inmoralidad sexual, es decir, pornei, todo eso. De ahí viene pornografía, grafos, ¿no?, de visión de ver, y porneia, ¿no?, de inmoralidad sexual. De ahí tiene todas las variantes, ¿no? Entonces, aquí viene el problema, ¿no? Entonces, esa expresión, ¿qué indica? Jesús está diciendo, está dando una excepción a la indisolubilidad, está diciendo que puede haber divorcio en algún caso. Estoy hablando de matrimonio religioso, no de civil. Entonces, aclaremos términos. Primero, podemos encontrar tres vocablos. Primero, separación de cama y de casa, de cohabitación. Separación, ¿no? Segundo, puede haber divorcio, es otro término. Divorcio en matrimonio católico no existe, en la iglesia, ¿no? En el plano civil hay divorcio. ¿Qué indica el divorcio? El divorcio indica romper, poner fin a un vínculo existente, ¿sí? No sé si estamos de acuerdo en eso, ¿no? El divorcio es poner fin a un vínculo que existe. Sale la sentencia del divorcio y ese vínculo que existía ya no existe, ¿sí? Pero en la iglesia hay otro término que ya se ha hecho conocido, la nulidad matrimonial, ¿no? La nulidad matrimonial no es un divorcio, ¿no? Y de hecho, cuando una persona casada quiere hacer ese proceso de nulidad, tiene que pasar, hay unas condiciones,
tiene que pasar un mínimo de 2 años, que antes se haya divorciado por civil y todo lo demás. La nulidad matrimonial no es un divorcio, sino es un proceso que se sigue para poder ver, estudiar si ese matrimonio ha sido celebrado de modo válido o inválido. Si se descubre que es inválido, entonces sale una sentencia. Y para eso, en ese proceso, tienen que haber unas causas, ¿no? Es decir, que haya impedimentos en el momento de celebrar el matrimonio. Ya les digo una cosa, es decir, tu matrimonio no es nulo porque tu párroco te lo ha dicho, ¿no? Por si acaso. O porque tu amigo, tu amiga te lo ha dicho, es que tu matrimonio es nulo. No, para nada. Solamente cuando sale una sentencia, un decreto de la Vicaría Judicial, ahí recién se dice que si es válido o nulo, si has hecho un proceso. La infidelidad es signo de que tu matrimonio sea nulo. No, no se trata de que, es que, no, ¿ya? Hay unas causas. ¿Qué es lo que se estudia en la nulidad? Justamente se estudia el momento del matrimonio y todo el proceso de formación, ¿sí? Es decir, el día que te has casado, ¿cómo te has casado? ¿No? ¿Cómo te has casado? ¿No? Entonces, puede ser bigamia. Eso es muy fácil de demostrar, ¿no? Es un proceso administrativo que se hace ante la Vicaría Judicial, pero siempre se hace un proceso. A veces me ha tocado alguna persona que ha venido, ¿no? Y a conversar conmigo y me dice de entrada, ¿no? Es que, padre, mi matrimonio es nulo. Y le pregunto, ¿has hecho el proceso? ¿No? ¿Te ha salido la sentencia? No, padre, es que mi párroco me ha dicho, ¿no? Entonces, es que si, o un catequista me ha dicho, ¿no? Ni los catequistas ni los párrocos decimos eso. Eso sale una sentencia de la Vicaría Judicial. Y se hace un proceso, un juicio, ¿no? Donde tiene que haber testigos y todo lo demás. Es un proceso bonito, ¿no? Yo hice un diplomado de Derecho Matrimonial, ¿no? Y sé cómo se hace ese proceso, pero tiene que salir una sentencia. O sea, ningún párroco tiene facultad de decir, es que tu matrimonio es nulo y ya está, ¿no? Y así se engaña, ¿no? Se engaña a los demás. Entonces, ¿no? El Bober Cantera traducen diciendo en caso de concubinato, ¿no? El otro pone en caso de fornicación, el texto dice porneia. Pero ¿qué se entiende por porneia en el contexto de Mateo? ¿Qué se entiende? Vayamos en este sentido, vayamos a primero a Mateo, al mismo Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 32. Mateo 5, 32. ¿Qué dice Mateo 5, 32? ¿Alguien ha encontrado que tenga Biblia de Jerusalén? ¿Alguien encontró? Mateo 5, 32. Padre, dice en la Biblia de Jerusalén, pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Muy bien, gracias. En el griego, ¿no? Utiliza la misma expresión que Mateo 19, 9, ¿no? Utiliza el mismo término, ¿no? Ahora, utiliza en sustantivo,
¿no? El sustantivo porneia. Bueno, en griego está porneias porque indica, es un objeto directo, ¿no? Es un acusativo, ¿no? En caso de fornicación, es el mismo término y después tanto Mateo como en los dos textos va a unir, ¿no? Con el famoso adulterio, ¿no? Que en griego se dice moihatai, ¿no? Entonces, vayamos a qué se entiende. Primero, Primera de Corintios 3:16, otro texto de San Pablo. Primera de Corintios 3:16. ¿Alguien encontró? No saben que son templo de Dios. ¿Sí? Sí. Corintios 3:16, padre. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Muy bien. Este texto de Corintios habla del templo, de habitar. Ustedes dirán, pero ¿por qué templo? ¿Por qué habitar? Después, más adelante, dirá que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno con ella, ¿no? Y si el hombre se une a Dios, se hace uno con Dios. Hacerse uno. Mateo ha hablado de hacerse uno. El varón uniéndose a su mujer se hace uno. Pero si el varón se une a una prostituta, se hace uno con ella, ¿no? Ya esto lo lleva Pablo a hacerse uno con Dios, ¿no? Hay muchas interpretaciones de qué significa este texto, ¿no? A no ser en caso de porneia. Voy a utilizar el término griego, ¿no? Porque las traducciones, concubinato, fornicación, ¿no? Inmoralidad sexual y todo lo demás, ¿no? Son un poco variados en español, pero en el griego, porneia. Primero, está Jesús en contexto de fariseo, los fariseos en contexto de judío, ¿no? Por tanto, está hablando con lenguaje y mentalidad bíblica, no con la mentalidad griega, sino con mentalidad bíblica. Y por tanto, ¿no? Hace falta, es decir, y por tanto, Mateo se inserta en esa continuidad, cómo se entendía este caso. ¿Ah? La palabra clave, dice Xavier Picasa, es el versículo 6. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que se quiere defender en este texto es el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Es decir, precisamente para poder salvar y rechazar el divorcio, ¿no? Aparece este término, ¿no? Porneia. Por tanto, podemos leer también otro texto de Primera de Corintios 7:10 al 16, que habla justamente de, Pablo está hablando donde admite el divorcio, ¿no? Pero ¿por qué? Aquí es un contexto distinto, pero ilustra bien. Es decir, Esdras y Nehemías prohibieron a los judíos casarse con mujeres paganas, ¿no? Con mujeres que no son judías. ¿Se acuerdan en Tobit y Sara? ¿No? Porque igual a Isaac, ¿no?
Abraham le hace juramento a su siervo que le busque una mujer de su pariente. ¿Por qué? Porque Esdras y Nehemías, no solo porque pervierte su corazón, Esdras y Nehemías permite que los judíos que están casados con paganas, con mujeres que no son judías, las despidan. Las despidan. ¿Por qué? Porque consideran que ese matrimonio no es válido. ¿Sí? Ese es el contexto judío, ¿no? Ese es el contexto judío en el cual Mateo se encuadra. Por tanto, en caso de porneia, podría traducirse y significar porneia, por ejemplo, que no existe verdadero matrimonio. Es decir, si Esdras y Nehemías prohibía, ¿no? Que consideraba que el matrimonio de un judío con una mujer pagana no era válido, por tanto podía despedirla, ¿no? Despedirla. Por tanto, porneia podría significar que no era un verdadero matrimonio, ¿no? Que era una cohabitación ilícita, inmoral. Algunos autores, como San Jerónimo, dicen que se trata de un caso de incesto. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, San Pablo, ¿no? Primero en Levíticos 18:8, Levítico prohíbe que uno pueda cohabitar con su madrastra, ¿no? Levíticos 18:8, Levíticos 20:11, ustedes apuntan, buscan, Deuteronomio 27:20, prohíbe que un hombre viva con su madrastra. San Pablo en 2 de Corintios 2:5 y en 2 de Corintios 7:12 condena, ¿no?, a uno que vivía con su madrastra, con la mujer de su papá, dice, ¿no? Esa cohabitación condena, por tanto, esa unión tiene que romperse, ¿no? Ahí no hay una unión, es una unión ilícita que no es unión, que no hay un verdadero matrimonio, ¿no? Entonces, si se interpreta de este modo la expresión porneia, ¿no?, a no ser que en caso de porneia, ¿no?, en caso de una cohabitación ilícita, ¿no?, como los casos que pone el mismo San Pablo y la Escritura, entonces, ¿no?, tiene que haber una separación. En el contexto, ¿no?, separación, porque no hay un verdadero matrimonio. Pero también hay otra interpretación. Porneia se puede interpretar en sentido amplio, como una relación ilícita, es decir, porneia puede significar prostitución y adulterio. Es decir, en una relación adulterina o una prostitución. Entonces, también esto tiene el mismo sentido bíblico, porque en la Biblia, ¿no?, en la Biblia, la idolatría es comparada a la prostitución. Entonces, ¿se acuerdan en Ezequiel 16, Oseas, ¿no? Los profetas dicen que Israel es infiel porque se ha buscado otro marido. Y a la samaritana, Jesús le dice, has tenido 5 y aquel que tienes no es tu marido. Es decir, ha vivido en una relación, ahora vive esta samaritana en una relación ilícita, en una relación, si adulterio o yo qué sé, pero ilícita. Ahora, con quien vives no es tu marido, ¿no? Entonces, que vive en una unión, pero que no es verdadero matrimonio. No, es un lío, esperemos que. Por tanto, ¿no?, en este sentido se entiende esa excepción. No está diciendo Jesús, ¿no?, que haya una excepción para el divorcio, ¿no?, o como en cualquiera de estos dos rabinos, Shammai o Hillel, sino está hablando de otro contexto,
de un contexto ilícito. En el fondo, ¿no? Por eso, para entender a Mateo hay que ver el trasfondo de a quién y cómo se dirige Mateo. En medio de todo, con esta expresión, a no ser en caso de pornea, también Mateo, Jesucristo, está defendiendo el matrimonio y la fidelidad conyugal, ¿no? Por eso, más abajo ya en Sermón de la Montaña, aquí dice, ¿no? El que se case con una adúltera, ¿no? O con un adúltero comete adulterio, ¿no? Pero más abajo había hablado en el capítulo 5, había hablado del adulterio en el corazón, ¿no? Si alguno mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. Con esto, Jesús supera y lleva a la ley externa que regía en Israel y lo interioriza, una ley interior. De tal modo, pues vemos, todo esto es el contexto, ¿no? De esta expresión que Jesús en el fondo no está dando una excepción, ¿no? Para que no hay ningún motivo, un matrimonio válidamente celebrado no puede ser disuelto, ¿no? No puede ser disuelto ni por el Papa ni por una autoridad en la tierra. Un matrimonio válidamente celebrado y consumado. Me olvidaba la segunda palabra. Celebrado y consumado, ¿no? Un matrimonio válido, pero no consumado, puede ser disuelto por el Papa, ¿no? En caso de que no haya sido consumado. Muy bien, pues nada más, ahí vamos a quedarnos esta noche.